Una palabra de Dios es suficiente para sanar todo nuestro interior. Este es el podcast de la Iglesia Cristiana Comunidad Expreso. Bienvenidos. Muy bien, he titulado este mensaje Ojos abiertos y fuego en el corazón. Diga conmigo, por favor, ojos abiertos y fuego en el corazón. Hay una pregunta que todo creyente, todo cristiano debería hacerse constantemente. Y la pregunta es, ¿cuánto conozco realmente a Jesús? ¿Se ha hecho usted esa pregunta estos últimos días, meses, días? ¿Usted se ha preguntado cuánto yo conozco realmente a Jesús? Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre saber acerca de Jesús y tener una verdadera revelación de Jesús. Me explico un poco más. Muchas personas conocen acerca de historias de Jesús, pasajes de la Biblia, historias bíblicas. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás, por ejemplo? Todos sabemos que un gran pez se lo tragó. Conocemos historias de Jesús, de muchos milagros. ¿Alguien se acuerda? Milagros rápidamente. Sanó enfermos, hizo multiplicación de panes. En fin, hay muchos milagros que usted y yo no lo sabemos. Muchos conocen muchos versículos. Otros asisten a la iglesia con regularidad. Los domingos tratan de no faltar a la iglesia, pero todavía no han visto a Cristo por quien realmente Él es. Pablo había visto milagros extraordinarios, había plantado iglesias, había escrito gran parte del Nuevo Testamento, y aún así su clamor seguía siendo, en Filipenses 3:10 dice: quiero conocer a Cristo. Esto no fue la oración o la frase de una persona que estaba empezando su vida cristiana, empezando y dando pasos de fe en la vida cristiana. No, era un hombre que ya había visto milagros, había plantado iglesias y había escrito gran parte del Nuevo Testamento. Y aún así su oración, su deseo era: quiero conocer a Cristo. Iglesia, nunca, diga conmigo, nunca llegamos a un punto donde ya conocemos suficientemente a Jesús. No existe. Siempre hay más de su gloria, siempre hay más de su corazón para nosotros, siempre hay más de su persona. Y la vida eterna no consiste simplemente en llegar al cielo. Jesús dijo que la vida eterna consiste en conocer al Padre y en conocer al Hijo. Entonces necesitamos entender de que Cristo no solamente quiere que sepamos datos curiosos e importantes de Él. Cristo se quiere revelar a nuestras vidas, y el propósito principal de nuestra vida no es tener más información bíblica, no es acumular experiencias espirituales, no es asistir solamente el domingo a la iglesia, es conocer más profundamente a Cristo Jesús cada día. ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo: mi propósito principal de vida es conocer a Jesucristo cada vez más profundamente. Dígale al que tiene al lado, por favor: necesitas conocer a Jesús más profundamente. Y aquí encontramos un problema. Aquí encontramos un problema porque muchos creyentes conocen la iglesia, conocen la adoración, las canciones, conocen la doctrina. Cristo murió, resucitó, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Conocen los milagros, pero todavía necesitan una revelación más profunda de quién es Jesús. Porque, iglesia, el crecimiento espiritual no se mide por cuánto sabemos de la Biblia. Hace muchos años, cuando iniciamos nuestra
nuestra vida en Cristo Jesús, cuando estaba yo apenas conociendo a Jesús, fui a un campamento por primera vez y en medio de las actividades hubo una competencia de versículos bíblicos. Y yo no me sabía ninguno, pero la hija de nuestro pastor de aquel entonces fue la representante de nuestro equipo, de nuestra iglesia. Y todos se sabían el Salmo 23, el 91 y diciendo un par de versículos, y ella empezó a decir el Salmo 119 y se lo sabía de memoria. Obviamente ganamos. El crecimiento espiritual no se mide por cuánta Biblia sabes, cuántos versículos sabes. Se mide por cuánto conocemos a Cristo a través de ella. Escucha esto, y lo puse ahí en pantallas. La mayor necesidad de la iglesia no es más entretenimiento, más actividades o más información. Nuestra mayor necesidad sigue siendo una revelación, diga conmigo, fresca. ¿Cómo? Fresca de Jesucristo. Él es la iglesia y todo gira en torno a Él. Y si comprendemos, si tenemos esa revelación, nuestra vida jamás va a ser la misma. Porque no existe una persona en este mundo que haya tenido un encuentro real con Cristo Jesús y su vida siga siendo la misma. Entonces, necesitamos poner más atención en conocer a Jesús, conocerlo a Él. Quiero por favor que vaya a Lucas capítulo 24, verso 13. Vamos a leer algunos versículos, así que por favor esté muy atento a la lectura. Y dice así la palabra de Dios. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús. ¿Hacia dónde iban? Al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, diga conmigo, mientras conversaban y ¿qué hacían? Y hablaban. De pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros como cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser, ay Dios, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que, lea conmigo, hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios. ¿Y de quién? De todo el pueblo. Versículo 20, yo sigo leyendo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte. ¿Qué hicieron con ello? Con él lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias como increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que había visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús le dijo: qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo.
Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron. ¿Qué le suplicaron? Quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, ¿qué les sucedió? Se les abrieron los ojos. ¿Y qué pasó? Lo reconocieron. Y en ese instante, Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora, ¿qué pasó? Estaban de regreso al lugar donde estaba la promesa. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Qué pasaje es uno de mis favoritos, la verdad. Y quiero iniciar entrando un poquito como en el contexto de lo que está sucediendo en esta historia. Jesús muere, lo sepultan. 3 días han pasado, los peores 3 días de la vida de estos discípulos. Y no solo de los discípulos, porque estos 2 hombres no eran discípulos, no eran apóstoles de Jesucristo, eran simplemente seguidores. ¿Qué es un seguidor? Una persona que mira de lejos, que le gusta lo que enseña, pero yo sigo como mi curso, mi vida a mi manera. Es un seguidor, le llama la atención, le gusta la iglesia cristiana, le gustan las canciones, pero ya cuando Dios quiere intervenir en cierta área de la vida, ¿qué dice? No, mejor no, de lejitos, otro día. Pero dice la historia que estos hombres iban camino a un lugar que la distancia era aproximadamente 11 kilómetros. ¿Cuánto hay de aquí a Bucaramanga? Más o menos como lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien ha ido caminando hasta Bucaramanga? Nos podríamos tardar, pues a mi paso, yo creería que unos 1 hora. Pues a mi paso, ¿no? Unas 3 horas quizás. No, ni que fuera arrastrado. Luchito, ¿cuánto? 3 horitas. Paso de legendario. Y dice que ellos, escúcheme, ¿cree usted que hablemos de 2 horas? ¿Cree usted que 2 horas recorridas para llegar a un lugar, usted tiene harto tema para hablar? ¿Sí o no? Ellos eran gente que caminaba todo el tiempo, no habían buses, o sea, si fuésemos nosotros, a los 15 nos sentábamos a pedir que nos llevaran. Pero no es el caso, era gente que llegar a un lugar les tocaba a pie. Entonces, 11 kilómetros caminando, hablando, y dice algo interesante en la historia, que ellos estaban hablando algo profundamente, algo profundo, algo interesante, algo. ¿Qué es eso tan interesante que llamó la atención de Jesús? Eran seguidores, era gente que iba con algo de desesperanza, porque dice la historia que ¿cómo venían sus emociones? Tristes. No tenían mucha ilusión de nada, o sea, no tenían mucha esperanza. Estaban, no sabemos, todo esto la gente decía, pero vinieron dudas, vino un montón de cosas allí. Pero se encuentran en un camino en donde Jesús se les aparece a estas personas. Y muchos de nosotros, como lo decía al inicio, conocemos muchos datos, muchas cosas acerca de Jesús. La respuesta de estos hombres cuando Jesús les preguntó: ¿y qué vienen hablando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Tú no sabes lo que se está hablando en este momento en Jerusalén?
Tú no sabes que mataron a Jesús, que era un gran profeta. Sabían datos, sabían información, conocían algo acerca de Jesús, pero no conocían realmente quién era Jesús. Y hoy te quiero enseñar cómo nosotros podemos recibir una revelación de Jesús. Una revelación que puede cambiar nuestra vida para siempre. ¿Cuántos anhelan y desean eso en su corazón? Todos los que estamos en este lugar anhelamos que Cristo cada día sea revelado a nuestras vidas, a nuestro corazón. Porque cuando Él se revela, nuestra vida cambia para siempre. Primer punto: sin revelación de Jesús, interpretamos mal nuestras circunstancias. ¡Wow! ¡Qué importante esto! Porque circunstancias nos acontecen todo el tiempo y todos los días. Pero sin la revelación de Jesús interpretamos mal. Diga conmigo: interpreto mal mis circunstancias. ¿Cómo estaban los discípulos? Digan conmigo: tristes, confundidos y desanimados, desesperados. No sabían qué hacer. Y la razón era muy sencilla: habían interpretado la cruz como una derrota. ¿Estás comprendiendo eso? Por eso estaban tristes y afligidos. Nos mataron al Salvador, nos mataron al que nos iba a librar de esta esclavitud del imperio romano. Nos lo mataron, y ahora ¿qué vamos a hacer? Ellos habían interpretado mal la cruz. Dijeron: nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías. Ellos pensaban que todo en ese momento se había terminado. Muy seguramente iban a sus casas a hacer lo mismo de antes. Lo que parecía una tragedia era en realidad una victoria de Dios para la humanidad. Cuando no entendemos quién es Jesús, terminamos interpretando mal lo que Dios está haciendo. Iglesia, ellos vieron una derrota. Dios estaba produciendo salvación para la humanidad. Ellos vieron una tumba y Dios estaba preparando una resurrección. ¿Me estás comprendiendo? Cuando no tenemos clara la revelación de quién es Jesús, interpretamos mal todo lo que está pasando alrededor de nuestra vida. ¿Y cómo podemos aplicar esto? Muchos creyentes están caminando hacia su propio Emaús. Van con algo de dolor, con una pérdida, con alguna dificultad, pero no alcanzan a dimensionar, a ver a Jesús obrando en medio del proceso. Y eso es lo que necesitamos entender en este tiempo, iglesia. Dios está obrando en medio del proceso. Dios, vuelvo a decirlo, Dios está obrando en medio del proceso que puedas estar viviendo. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, dije. Alguien necesita entender que en medio de lo que no entiende que le está pasando en su vida, Dios tiene un propósito. Segundo, las Escrituras son el medio que Dios usa para revelarnos a Cristo. Miren, a Dios se le ocurrió la brillante idea, esto lo he dicho muchas veces, de escribir su historia de amor en un libro, su plan de salvación en un libro. Hay muchas personas que dicen: a mí no me gusta leer, no soy bueno para leer, no entiendo muy bien, la Biblia es complicada. Pero si tú quieres conocer a Jesús, necesitas leer la Biblia. No existe otra manera de conocer a Jesús más que leyendo su palabra. Dice Lucas 24:27, el que estamos leyendo, dice: entonces Jesús, ¿qué hizo? Los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Jesús mismo, los guió ¿por dónde? Por la palabra. Los guió por los textos bíblicos, por los profetas.
Escúcheme, Jesús pudo haberse revelado de muchas otras maneras en ese momento. ¿Alguien se acuerda cómo se le reveló a Tomás, el discípulo, el incrédulo? ¿Qué hizo? Le mostró sus manos. ¿Y qué tenía en sus manos? Tomás necesitaba ver algo aquí. Pero los primeros que se le reveló, a uno de los primeros que tuvieron la oportunidad de ver al Cristo resucitado, no fue una experiencia, no fue un milagro sobrenatural, no fueron señales, no fue que les colocaron un carro de fuego para que llegaran más rápido a Emaús. Pudo decir inmediatamente quién era, pero eligió abrir ¿qué cosa? Las Escrituras. La revelación más profunda de Cristo no viene por emociones, iglesia. La revelación más profunda de Cristo Jesús no viene por cantar una canción que hable de Jesús. No viene solo por una predicación que usted escuche el domingo. La revelación profunda viene por medio de la palabra iluminada del Espíritu Santo. Toda la Biblia. En algún momento, hace años atrás, una persona me dijo: el Antiguo Testamento no hay que leerlo, solo el Nuevo Testamento. Pero escúcheme, es que la Biblia no está dividida en dos partes para que una sea la antigua y solo para un pueblo. Toda la Biblia es inspirada por Dios para contar la obra de salvación de Cristo Jesús. El Antiguo Testamento muestra y apunta de que un día el pueblo se iba a reconciliar con Dios a través de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Necesitamos conocerlo a Él. Toda la Biblia apunta a Jesús. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, toda la historia de la Biblia, de los profetas, apunta a una sola persona, y es Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, iglesia. Mientras más conocemos las Escrituras, mientras más conocemos la Biblia, más conocemos a Cristo. Quiero que haga esta declaración. Ponga su mano en su corazón y diga: mientras más conozco la Biblia, más conozco a Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? No podemos separar a Cristo, no podemos separar a Jesús de su palabra. No podemos separar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro eso? ¿Cómo es el segundo punto? Las Escrituras son el medio que Dios usa para revelarnos a Cristo. Hay señales, hay milagros, pero eso solamente llama la atención. Pero la revelación verdadera de quién es Cristo, iglesia, no ha sido la experiencia, ha sido comernos la palabra de Dios. Yo recuerdo que tuve una experiencia con el Espíritu Santo que me hizo sentir algo que nunca había experimentado, y eso fue una señal. Pero después de 26 años, y seguirán los años, siendo Cristo revelado a mi mente y a mi corazón para transformar mi vida a través de ¿qué? De la palabra. No podemos vivir de experiencias, iglesia. No podemos vivir de emociones. No podemos vivir de sentires. No podemos vivir de la noche de adoración. Pastor, hace rato no la hacemos y es que yo siento. No. Necesitamos vivir de la palabra, alimentarnos de ella. Necesitamos nunca más separar a Jesús de su palabra. Tercer punto: Jesús se revela a quienes deciden recibirlo y sentarse a la mesa con Él. Estaban, después de cierto tiempo caminando con Jesús, de haber escuchado la palabra, de haber escuchado todo lo que Jesús estaba diciéndoles, y ya llegó un momento donde Jesús hizo como que iba a seguir derecho, ¿verdad? Pero ellos le dijeron algo importante, ¿se acuerdan? Ellos le insistieron. ¿Cómo le insistieron? ¿Qué palabra le dijeron? ¿Qué frase? Quédate con nosotros. Estaban tan emocionados, no sé qué palabra usar para expresar
lo que ellos estaban sintiendo al escuchar a Jesús ser revelado a través de las Escrituras. Entonces le ruegan y le dice: por favor, no te vayas. ¿Por qué no querían que se fueran? ¿Qué querían hacer teniendo cerca a Jesús? Seguir aprendiendo, seguir comiendo, seguir alimentándose. No podían seguir su vida, querían más. Pero nosotros, en medio de nuestro diario vivir, tenemos oraciones raquíticas que duran tan solo algunos segundos, minutos. Me pasó algo estos días. Esta canción que cantamos hoy de Barro, la canción original dura 20 minutos. Y estudiándola, yo iba en el minuto 5 y dije: Señor, me faltan 15 todavía. Y después el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo: oye, ni 20 minutos me puedes dedicar cantándome esa canción. Me sentí muy mal. Es en serio, estamos en el corre-corre de la vida. No tenemos tiempo para una oración, menos para la palabra. Nuestra vida devocional y de alimento espiritual a través de la palabra se redujo al versículo que pone la aplicación YouVersion cada día. Bendito Dios por esa aplicación, en serio. Que muchas personas, es una de las aplicaciones más descargadas en App Store y en Google Play. Qué bueno que muchas personas estén aprendiendo de la palabra a través de esta aplicación. Pero para muchos, su alimento espiritual se convirtió en lo que esta aplicación te pone en tu celular. Y necesitamos entender de que para que Jesús se revele, para que Jesús entre en nuestros pensamientos y pueda transformar nuestra vida, necesitamos sentarnos a la mesa con Él. Observe algo poderoso en esto que está pasando en la historia. Jesús camina con ellos, Jesús les habla, Jesús les explica las Escrituras, pero aún así no lo han reconocido. Hasta ese momento no tienen ni idea quién es el que les está hablando. Les llama la atención: qué rico lo que siento, como muchos de ustedes que vienen el domingo a la iglesia. Uy, es que sentí tan lindo, es que fue tan especial esa canción, es que lo que dijo el pastor era para mí. Y nos sentimos así como esos dos hombres. Wow, qué lindo lo que está pasando. Cuando voy a la iglesia se siente tan bien, salgo con una paz. Pero la revelación completa llegó cuando ellos tomaron una decisión. Por favor, quédate con nosotros. Por favor, Jesús, vámonos para la casa. No te queremos dejar en la iglesia, queremos que nos acompañes, queremos que vengas. Jesús actuó como si continuara su camino. Esperó la invitación de esos hombres. Porque a veces nuestra relación con Dios está limitada a la reunión del domingo, recibir algo y nos vamos como si Jesús se quedara aquí en la finca. El otro domingo nos vemos. No me llames, yo te llamo. Y el martes, cuando estamos en el peor momento de nuestra vida: sí, buenas, Dios, Padre mío, papacito lindo, Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que daría mi vida por ti, nunca te negaría, Señor. Por favor, ¿me puedes ayudar? Es que hoy tengo que pagar el arriendo y no los tengo. Haz un milagro, Señor, por favor. Lo creo, lo decreto en el nombre de Jesús. Amén. Ellos le hicieron una invitación a Jesús. Esperó ser recibido. Esperó que alguno de ellos dos lo invitara, porque tenía un plan. Escucha esto, iglesia. Dios revela más de sí mismo a quienes desean su compañía. Pero si tú sigues indiferente, vas a ser simplemente un espectador de lo grande y sobrenatural que puede ser Dios en tu vida. La mesa representa intimidad. En mi mesa, en mi comedor,
donde ceno con mi familia, ahí hay intimidad. Allí nos vemos a la cara. Allí hablamos, soñamos, discutimos. Jerónimo, cómase todo. Allí nos amamos. Allí nos quitamos un pedazo de comida del otro, aunque al otro no le guste. Pero eso es familia, eso es relación, eso es permanencia. No es una visita ocasional. Jesús no solamente quiere caminar por tus caminos hacia Emaús en medio del dolor y la tristeza y la desesperanza. Jesús quiere que lo invites en medio de tu dolor, lo invites a tu casa, lo invites a tu mesa. La revelación de quién es Cristo Jesús fue cuando Jesús, sentado en la mesa comiendo con ellos, partió el pan, lo bendijo, lo compartió con ellos, y dice la historia que ¿qué pasó con sus ojos? Fueron abiertos. Antes no, iglesia, no fue solamente en el camino, hubo un proceso. Venir a la iglesia es importante, ser parte de un grupo es importante, hacer parte de todo lo que hacemos en la iglesia es importante. Por eso el proyecto de leer la Biblia a la mesa, porque era el momento de comunicarnos, de concentrarnos en Él, de sentarnos, de tener intimidad. No es una visita ocasional, es una vida compartida con Cristo lo que estamos pretendiendo hacer. Iglesia, muchos quieren la revelación sin la intimidad. Muchos quieren conocer a Cristo sin pasar tiempo con Cristo. Quieren sus bendiciones sin su presencia. Pero los ojos, iglesia, los ojos, la revelación profunda de quién es Cristo se abre en la mesa. ¿Me estás comprendiendo? La pregunta no es ¿cuánto sabes de Jesucristo? Hoy la pregunta más importante es: ¿le has dicho verdaderamente a Cristo Jesús, quédate conmigo, quédate en mi casa, quédate en mi vida? Porque el Cristo resucitado se revela a quienes hacen espacio para Él. Cuarto punto, se me fue el tiempo. Cuando Jesús es revelado, el corazón vuelve a arder. Cuando Jesús es revelado, el corazón vuelve a arder. ¿Qué pasó primero con ellos? ¿Sus ojos qué? ¿Qué pasó con sus ojos? Antes no podían ver quién era Jesús, ahora sus ojos habían sido abiertos y pudieron ver a Jesús. Pero ahora pasa algo importante. Lucas 24:32 dice: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Iglesia, en el proceso, Jesús, póngame atención al proceso para que usted pueda ubicarse quizás en qué parte del proceso está, o si no lo ha empezado, porque le quiero invitar a que viva este proceso para conocer a Jesús. Lo primero que pasó es que Jesús, ¿qué hizo? Abrió las escrituras. Ellos, ¿qué pasó? Le abrieron su puerta, le dijeron: ven por favor. Cuando Jesús entró, sus ojos fueron ¿qué? Abiertos. Y después de ser sus ojos abiertos, su corazón, en medio del camino hacia Emaús, que no había ilusión de nada y pensaron que su Salvador había muerto, su corazón volvió a arder. Su corazón se volvió a encender. Y aquí hay un principio importante. El fuego verdadero no nace de una emoción. El fuego verdadero del que hablamos, tanto oramos y decimos: Señor, un avivamiento, no se produce simplemente por una emoción o una oración en conjunto. Nace de una revelación. En los avivamientos más grandes de la historia, siempre cuentan y siempre dicen que la gente quería bautizarse. ¿Por qué quería bautizarse? Porque había sido revelado Cristo a sus vidas. La gente no estaba emocionada por sentires. Eso era una manifestación. Pero el verdadero avivamiento es cuando Cristo es revelado. Y cuando Jesús se revela en nuestras vidas, nuestra fe se despierta.
la pasión regresa, la adoración se profundiza. Entonces no vamos a tener reuniones donde el pastor le diga: por favor, cierre sus ojos, levante sus manos, trate de conectarse con Cristo. Usted va a caer de rodillas porque Cristo ha sido revelado a su vida, porque va a querer venir a beber de Él, va a querer venir a tomar de sus ríos de agua viva, porque va a querer sentir su presencia y decir: Señor, gracias, porque lo que tengo es por gracia. ¿Me estás comprendiendo, iglesia? Necesitamos como iglesia volver a experimentar corazones ardiendo por Jesús. Pastor, ¿y a qué horas termina? Y está haciendo calor. ¿Y será que ahorita me sirven rápido el almuerzo? Y son las 10:30 de la mañana en casa y apure, vamos rápido, que vamos a llegar tarde a la alabanza. 10:30 en la casa. Eso es un corazón que arde. En una de nuestras capacitaciones con mi esposa nos contaban la historia de una población en el Medio Oriente, si no estoy mal, que había solo una Biblia. Tenían que irse en Asia y tenían que caminar por 2 horas para llegar a ese lugar escondido en donde nadie los iba a encontrar o buscar, porque allí está prohibido predicar el evangelio, orar, adorar. Todo es prohibido lo que tiene que ver con Cristo. Y caminaban por 2 horas. Caminan porque es algo real y que pasa en la actualidad. Y llegan por 2 horas a reunirse en este lugar al aire libre, debajo de los árboles. No hay sonido, no hay nada. Y dice el misionero que nos estaba contando el testimonio que había una familia con una Biblia llorando, muy triste, se les veía, y les preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué están llorando? Decía: pastor, porque esta semana nos correspondió la Biblia en nuestro hogar, pero hoy tenemos que entregarla para que otra familia la pueda leer. Es la única que podemos tener y tenemos que rotarla semana tras semana. Y no sabemos cuándo volvamos a tenerla en nuestras manos. Pero esta semana Jesús ha sido revelado a nuestra familia. Hemos aprendido, hemos comido de la palabra. Y nos duele tener que entregarla. Para usted decir: pastor, si quiere yo le mando la mía. Es que no pueden entrar Biblias a ese lugar, y quien las entra arriesga su propia vida de que lo condenen a muerte. Y nosotros creemos que Jesús es venir el domingo a la iglesia y no faltar. Es que nosotros creemos que Jesús es dar mis diezmos, mis ofrendas, y soy un gran creyente. No hemos conocido el valor de la gracia aún, iglesia. No hemos conocido el valor de quien entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es urgente que lo podamos conocer y que Él sea revelado a nuestras vidas. Porque cuando entiendes lo que Cristo hizo por ti, nada más en este mundo tiene más valor que Él en tu vida. La iglesia necesita volver a experimentar esos corazones ardiendo por Jesús. Vuelvo y digo, no por un evento, no por una conferencia, no por un predicador, no por el pastor, no por el apóstol, no por el profeta, no por el hombre de Dios, no por el ungido que pone las manos y se cae la gente. Necesitamos volver a experimentar un corazón ardiendo por Jesús, por el mismo Cristo que se quiere revelar a nosotros, no por un hombre, iglesia. Quinto punto, y con este termino: una verdadera revelación de Jesús cambia nuestra dirección. Lucas 24:33 dice: y en esa misma hora, o sea, terminaron de comer, terminaron de alimentarse, terminaron de compartir, y en menos de una hora, ¿cuánto dije yo que me echaría en llegar a Bucaramanga? 2 horas. ¿En menos de qué? De una hora
Estos hombres habían cambiado el rumbo de su vida. Antes caminaban hacia Emaús. Después del encuentro no caminaron, corrieron hacia Jerusalén. La revelación de Cristo cambia, óyeme bien, tu rumbo. Antes tenías unas ideas, unos proyectos, unos sueños, unos pensamientos, pero cuando Cristo es revelado a tu vida, tú cambias de dirección. La revelación cambió sus prioridades, iglesia. La revelación cambió sus decisiones. Nadie puede encontrarse verdaderamente con Cristo y seguir caminando en la misma dirección. Cuando Cristo se revela, algo cambia en nosotros. Antes pecaba, antes vivía a mi manera, ahora no quiero hacer eso, ahora quiero seguir a Cristo. Quizás algunos en este lugar han comenzado a caminar hacia sus propios Emaús, alejándose de la oración, alejándose de la santidad, alejándose de su llamado. Pero hoy Jesús sale al encontrarse contigo, conmigo, a nuestro encuentro en el camino. Iglesia, los discípulos tenían información sobre Jesús. Los discípulos conversaban acerca de Jesús. Habían escuchado sus historias. Los seguidores conocían muchos datos de quién era Jesús, pero todavía necesitaban una revelación de quién realmente era. Y la pregunta no es: ¿sabes cosas acerca de Cristo? La pregunta hoy es, para irnos a casa, es: ¿nuestros ojos han sido abiertos y nuestro corazón está ardiendo por verlo realmente? Hoy Jesús quiere hacer algo contigo, lo mismo que hizo con aquellos dos seguidores, porque no necesitamos ser perfectos para tener una revelación de Cristo. Aquí todos somos seguidores de Jesús y todos estamos a la disposición o con la oportunidad de que Cristo se revele a nuestras vidas. Él quiere abrir las escrituras, quiere que tú le abras la puerta. Él quiere abrir tus ojos, quiere encender tu corazón y cambiar tu dirección para siempre, iglesia. Muchos de los que estamos aquí, hoy nuestra vida estaría perdida en el mundo, en otra dirección, sin un propósito y sin un destino. Pero hoy muchos podemos testificar de que a un día haberle invitado a Jesús a nuestro corazón, hoy podemos tener una familia, un propósito, un trabajo, una profesión, un estilo de vida, un lugar seguro y una eternidad que nos espera. Una verdadera revelación de Cristo siempre va a transformar una vida. Quiero terminar con este último imagen para que la guardes en tu corazón y recuerdes esos pasos que tenemos que dar para que Cristo sea revelado a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestros pensamientos. ¿Qué es lo primero que hizo Jesús? Abrir las escrituras. Segundo, ellos le abrieron la puerta. Tercero, Jesús abrió sus ojos. Y cuarto, Él les encendió el corazón. ¿Cuántos anhelan y desean eso? Quiero que te pongas de pie. Quiero tener un momento de oración porque no quiero que nos vayamos a casa con solamente datos. Yo quiero que ahora el Espíritu Santo, esto que hemos aprendido, esto que hemos escuchado, pueda traer revelación. Pueda traer revelación. Diga conmigo, revelación. Cristo, haz esa oración de fe diciendo: Jesús, revélate a mi vida, revélate a mi vida. Vamos, clama y dile al Señor: revélate. Levanta tus manitas al cielo y dile: Señor, yo quiero conocer, yo quiero tener un encuentro, yo quiero tener una revelación de quién es Jesús, quién es Cristo Jesús. No quiero vivir por lo que otros me dicen. No quiero basar mi fe en los videos de YouTube, de TikTok, de Instagram, de Facebook. No, quiero basar mi fe conociendo al Cristo resucitado.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Todos los lunes hay un nuevo episodio. Te esperamos.